Gloria a ti, Cristo, la luz verdadera, que iluminas y santificas a todo hombre que viene al mundo. Sea señalada sobre nosotros la luz de tu rostro, para que en ella veamos la luz inaccesible. Y dirige nuestros pasos hacia el cumplimiento de tus mandamientos por las intercesiones de tu purísima Madre y de todos tus santos. Amén. Así, el año pasado, con la gracia de Dios, habíamos comenzado a estudiar la epístola a los Efesios del apóstol Pablo, y este año, con la gracia de Dios, después de haber continuado estudiándola durante el año, hemos llegado hacia el final, en el capítulo 6, y estamos en aquel versículo que habla de nuestra obligación de asumir la armadura de Dios para poder resistir. Estamos en el versículo 12 del capítulo 6, que dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, versículo 12. Nuestra lucha no es, dice el apóstol, contra sangre y carne, es decir, contra hombres, sino que es contra los principados, las potestades y los gobernadores de las tinieblas. Y aquí habla naturalmente de los demonios, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Explicaremos todo esto, cómo y en qué sentido el diablo y sus instrumentos, los demás demonios, son gobernadores del mundo. Nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Interpretación de San Nicodemo, el cual se basa en San Teofilacto de Bulgaria, el cual se basa en San Juan Crisóstomo, el cual se basa en el apóstol Pablo. Vemos cómo nuestros santos, así uno sigue al otro, y San Juan Crisóstomo es el intérprete más auténtico porque sabemos que el mismo apóstol Pablo iba y le interpretaba los pasajes de sus epístolas. Había sido visto estando sobre su oído y explicándole, aunque vivió, por supuesto, 4 siglos antes, el apóstol Pablo, sin embargo, es un intérprete vivo y auténtico de sus palabras. Así, los santos son los intérpretes auténticos de la Sagrada Escritura. Por eso, cuando queremos encontrar el sentido de un pasaje, debemos recurrir a los santos padres y no decir nuestras propias palabras que brotan del pensamiento y la especulación humana. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En el versículo anterior, para hacer también una conexión con lo anterior, nos dice San Pablo que nos vistamos con toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Efesios 6, versículo 11. Y nos habíamos referido a cuáles son las asechanzas del diablo. La principal y más destacada asechanza del diablo es ocultar el mal bajo un bien aparente, y que el hombre crea que hace el bien mientras hace el mal. Esta es la principal asechanza y engaño del diablo. Con este engaño, engañó también a Adán y a Eva. Así les dijo: por su bien coman de este fruto, serán como dioses, y dejen a Dios que les dice que no coman. Dios es malo, es perverso, no quiere que le quiten su lugar, por eso les dijo eso. Así, bajo un bien aparente, así los instigó a pecar, a desobedecer a Dios. Y hoy muchísimas personas son arrastradas por esto. Dejen lo que dice la Iglesia, lo que dicen los curas, lo que dice Cristo. Cristo no dice esas cosas. Cristo dice otras cosas. No es lo que dicen los padres y los curas. Vivan y disfruten su vida, y está bien, también irán un poco a la iglesia. Es algo bueno eso también. Y así pone a los hombres a vivir de manera mundana, anticristiana, y a que no disfruten en absoluto de la alegría en el Espíritu Santo, sino que intenten vivir así una alegría mundana que no es otra cosa sino aflicción y depresión. Así que vistámonos, dice en el versículo anterior, con la armadura de Dios, las armas espirituales, para poder estar firmes y ver y superar las trampas de la asechanza del diablo. Y continúa en el versículo que veremos hoy: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra hombres que tienen sangre y carne, sino contra los espíritus malignos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Por esta razón, Pablo dice esto aquí no para asustarnos de que tenemos que luchar con espíritus, sino para hacernos más cuidadosos.
Así nos dicen los santos, que si pudiéramos ver, si tuviéramos abiertos los ojos espirituales, veríamos lo que sucede a nuestro alrededor. El mundo espiritual, los ángeles y los demonios están en una continua confrontación y batalla por nuestras almas. Los espíritus del mal, los demonios en primer lugar hicieron guerra en el cielo, como dice en el Apocalipsis, y fueron vencidos por los ángeles, y luego cayeron a la tierra y ahora intentan herir a Dios luchando contra sus criaturas, nosotros los hombres. Puesto que fueron vencidos en el cielo, ahora luchan aquí en la tierra. Ahora, para dominarnos, debemos saber esto no para asustarnos, sino para ser cuidadosos, para estar en vigilancia espiritual. Porque dice San Nicodemo, cualquier comandante en jefe que relata a los soldados bajo su mando el poder y el arte del enemigo con el cual tienen que luchar, los hace más seguros y más valientes. Una preocupación básica de los generales en la guerra es aprender todo lo que puedan sobre el enemigo para poder vencerlo. Intentan recopilar la mayor cantidad de información posible. Así también nosotros debemos conocer a nuestro enemigo y la forma en que actúa y sus artimañas y cuáles son sus puntos débiles. Y cómo podemos, por supuesto, aniquilarlo. Debemos, pues, conocer sobre el diablo y no cerrar nuestros ojos, como hacen los europeos, que dicen que el diablo no existe, los incrédulos, los ateos, los psiquiatras, los psicólogos, todos los científicos que no quieren escuchar que existe el diablo. Y este es el éxito más grande del enemigo, hacerte creer que no hay enemigo. Esa es la mayor victoria, y hoy se hacen muchísimas guerras sin que se dispare ni un solo tiro. Así, existe la llamada guerra económica, existen las guerras subterráneas por otros medios, con armas meteorológicas de las que nosotros no nos damos cuenta. Puede provocarte un terremoto y destruirte como país, y tú dices, ¿acaso tengo algún enemigo? Y sin embargo lo tienes. Así también el diablo actúa de manera muy efectiva cuando nos convence de que no existe, de que no tenemos enemigo. Existe, pues, el enemigo y debemos saberlo. Y esto no nos asusta, no debe asustarnos, sino hacernos valientes. No tenemos, dice, oh hermanos cristianos y soldados míos, no tenemos que luchar con personas de nuestra misma naturaleza, como nosotros, ni de igual fuerza que nosotros, sino que tenemos que luchar con espíritus, mientras que nosotros también tenemos cuerpo. Por lo que, precisamente porque los demonios no tienen cuerpo, están en una posición más ventajosa que nosotros. Tenemos que luchar con príncipes inteligibles e invisibles y gobernadores, es decir, los demonios. Así como Dios tiene en el cielo diversas órdenes de santos ángeles y principados y potestades, así también el tirano y apóstata de Dios. El diablo hizo en la tierra varios grupos de estos para que se piense, para que se le considere como Dios. Lo que no logró en el cielo, intenta lograrlo aquí en la tierra, ser considerado Dios y ser adorado también por los hombres. Por eso existe, vean, también en las religiones orientales que son demoníacas, la llamada diarquía, dos principios, el bien y el mal, el yin y el yang, como le dicen ahí los orientales, los asiáticos sí. Sin embargo, no existen dos principios. Atención a esto, existe un solo principio, Dios. El diablo no es un principio ni es Dios, pero quiere jugar a ser Dios, por eso ha hecho que muchos hombres, millones de hombres, hayan creído este cuento de que Él también es Dios. Y algunos aún más miserables creen que Él es el Dios agraviado, es el Dios bueno que fue perjudicado por el Dios malo que es Jesucristo. Yahvé, el Dios trinitario. Vean cómo el diablo invierte las cosas. Anota el santo Nicodemo en una de sus notas al pie que el divino Juan Damasceno y el santo Máximo el Confesor dijeron primero que Lucifer pertenecía al último rango, es decir, al noveno orden de los ángeles, y que sólo de éste cayeron los ángeles que cayeron. Así nos explica ahora las posturas de los padres. Lucifer, antes de caer según San Damasceno y San Máximo, era el líder del orden de los ángeles y todos los ángeles que cayeron, cayeron de este orden. El noveno, y se convirtieron en demonios. Tertuliano llamó a Lucifer el más destacado de todos los ángeles y el más sabio,
es decir, que era el primero y el de más alto rango, el arcángel, el líder de los ángeles y sabio. Y San Crisóstomo dice que Lucifer era el primero de los ángeles y perdió su posición de jefe, de milenario, debido a su orgullo, y con él concuerda también San Agustín y San Gregorio el Dialogusta. ¿Cómo puede caer uno siendo el primero de los ángeles, el más sabio, y convertirse en el líder del mal, el inventor y líder del mal? En cambio, Jerónimo, San Jerónimo, los consideró por debajo de todos a los de la esfera de Lucifer, que los ángeles caídos cayeron no de un solo orden, sino de muchos, y corrobora su dicho a partir de la frase anterior del apóstol Pablo, es decir, que los ángeles no cayeron de un solo orden, sino que cayeron de muchos. Y San Jerónimo lo corrobora a partir de este pasaje del apóstol Pablo que dice: «No es nuestra lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades». Y muestra Pablo con estas palabras que los demonios cayeron de los órdenes de los principados y de las potestades. Así es, existen 9 órdenes, existen también 2 órdenes de principados, principados y potestades, dominaciones, virtudes, querubines, serafines, etc. Son los nombres de los órdenes angélicos. Lucifer cayó del orden de los serafines. Sin embargo, no se le llama serafín, ni trono, ni dominación, porque todo esto indica superioridad, la cual no corresponde a los demonios, puesto que cayeron, también perdieron su nombre. Ya no les llamamos serafines ahora, ni tronos ni dominaciones. Y Teodoreto, también el intérprete, dice: «De los santos órdenes eran los demonios malvados, pero por su maldad cayeron de aquel orden, y ahora tienen nuevos nombres como condena a su abominación. Y ahora conservan el nombre de que son espíritus, y por eso el apóstol dice aquí que tenemos que luchar contra los principados, contra las potestades y demás, no porque sigan siendo como eran, sino que usa estos nombres para reprenderlos como reproche a su abominación, a su maldad. Así que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de este mundo». Veamos esto de gobernadores de este mundo. Los demonios son llamados aquí gobernadores del mundo por el apóstol, no porque sostengan y gobiernen el mundo, es decir, las criaturas de Dios. Lejos de ello, Dios no lo quiera. ¿Acaso es posible? Sino que la Sagrada Escritura suele llamar mundo a las acciones malvadas y perversas, y a aquellas personas que cometen estas acciones. Así, cuando decimos mundo, nos referimos a las malas acciones y a las personas que hacen las malas acciones, y las malas acciones brotan de la sumisión a las pasiones. Mundo, según San Juan el teólogo, son estas 3 pasiones básicas: el hedonismo, el amor al dinero y la ambición. Y las personas que están sometidas a estas pasiones y no se arrepienten, ellas son el mundo. Por eso dice también San Juan: «El mundo entero está bajo el maligno». 1 Juan 5:19. Está, es decir, asentado sobre la maldad. Y los demonios atizan en las personas las pasiones. Así que cuando el apóstol dice que los demonios son gobernadores del mundo, quiere decir que gobiernan a las personas del mundo que voluntariamente se someten a los demonios. Porque el hombre que practica sus pasiones y no se arrepiente, sirve a sus pasiones y no se arrepiente, éste con su voluntad adora a los demonios, y el demonio naturalmente lo domina. Por tanto, es quien lo sujeta, es el gobernador del mundo, domina, reina sobre estas personas. Por eso el Señor dijo a los apóstoles: «No sois del mundo». Juan 15:19. «No sois del mundo, yo os elegí del mundo, os separé y habéis nacido de mí». Así también nosotros, los cristianos, debemos tener esta conciencia de que no somos del mundo y no debemos tener ninguna relación con el mundo. Lamentablemente, en nuestros días existe esta tendencia de muchos cristianos de congraciarse con el mundo, de transigir con el mundo, de vivir también un poco mundanamente, y creen que pueden vivir también cristianamente. Es imposible esto. Algunos creen que si hacemos algunas cosas cristianas, porque no somos monjes, así lo dicen, nos salvaremos.
no nos salvaremos. Un poco de cristianismo nos salva hacer algunas cosas cristianas. Nos salvamos cuando somos 100% de Cristo y no en un porcentaje. Los que lo son en un porcentaje son repugnantes para Dios. Son los llamados tibios, a los cuales Dios los vomita, como dice en el Apocalipsis 3:16. No sois del mundo, dice el Señor también a nosotros, como se lo dijo a los apóstoles. Por eso, y otra vez dice el apóstol, salid de en medio de ellos y apartaos. 2 Corintios 6:17. Apartar significa separar. Salgan de ellos. ¿De quiénes? De las personas del mundo y de los cristianos secularizados. No pueden tener relación con ellos. Y apártense, dice, y no toquéis nada inmundo. Todas las cosas del mundo son inmundas. Ustedes no son de aquellos que hacen malas obras y piensan las cosas del mundo. Así pues, a estas malas obras y a los hombres apegados al mundo, los sostienen y dominan los demonios, voluntariamente. Así el diablo no puede ejercer autoridad sobre nadie más que sobre aquellos que voluntariamente van y lo adoran. Para dar un ejemplo, uno que acude a un mago adora al diablo, y naturalmente después, el diablo tiene autoridad sobre él. Por eso tenemos hoy en día muchísimos casos de actividades demoníacas en las personas, porque lamentablemente, como si no pasara nada, la gente va a los magos, es decir, adoran al diablo, porque el mago es la sede de Satanás. Fui al cura, dice, y no me curé. Fui a los médicos y no me curé. ¿Qué me queda ahora? Tocar a la puerta del diablo. Y como si no pasara nada, va también al mago, y luego, por supuesto, es atormentado, porque el diablo solo hace daño, ya sea que hablen de magia blanca o de magia negra. El diablo siempre es malo, siempre es el amo oscuro, les hace la vida negra. Por tanto, nosotros nos sometemos voluntariamente a los demonios, y luego el diablo juega a ser el gobernador del mundo, juega a ser Dios y ejerce autoridad sobre nosotros. Tenemos pues que luchar contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Cuáles son las tinieblas ahora? Las tinieblas son la maldad y el pecado que actúan solo en este siglo, y se ven, y luego serán abolidas. No habrá maldad en el siglo venidero. Así, después de que ocurra la segunda venida del Señor, después no habrá maldad, ni podrá ya actuar el diablo. Su tiempo se acaba, y puesto que estamos verdaderamente en los últimos tiempos, el diablo está enfurecido e intenta arrebatar la mayor cantidad posible de almas. Por eso vemos predominar hoy en día, así a nivel mundial, el elemento demoníaco, pero esto tendrá seguramente su fin con la venida del Señor. San Basilio el Grande, interpretando un dicho del profeta Isaías en el capítulo 13, en el 4º versículo, el Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Isaías 13:4, este es el pasaje del profeta Isaías. El Señor de los ejércitos, es decir, el Señor de Sabaoth, da la orden y domina a una nación armada. ¿Cuál es la nación armada? Los demonios malvados. ¿Y qué dice San Basilio el Grande? Tienen armas los demonios malvados, opuestas en su fabricación a las armas del justo, frente a las armas que tiene el hombre de Dios, el justo, el santo. Los demonios oponen sus propias armas. El justo tiene el escudo de la fe. El justo tiene el escudo de la fe, mientras que del maligno, el escudo bestial es el de la incredulidad. El escudo del maligno, del diablo, es el escudo de la incredulidad. Por eso ven que las personas que están sometidas al maligno oponen este escudo. Cuando les dices algo te dicen, ¿y de dónde lo sabes? No creo nada, no he visto nada. Tienen este escudo, ven, mientras que nosotros tenemos el escudo de la fe, y por muchas dificultades y tentaciones que tengamos, con la fe las rechazamos. El justo tiene la espada del Logos, la palabra. Tiene la palabra de Dios, que es como una espada de doble filo, y derriba a los enemigos. El pecador, el malo, el impenitente, tiene la espada de la irracionalidad. Desvaría y dice incoherencias, y todas estas filosofías, las tonterías que predominan en nuestros días, son una irracionalidad, un absurdo, y escuchas las cosas más locas que se presentan,
como grandes sabidurías. El justo tiene la coraza de la justicia y se ha asegurado con ella. El demonio tiene la coraza de la injusticia. Justicia, en la Sagrada Escritura, significa virtud, la virtud en su conjunto. El justo entonces se viste de virtud como coraza, el amor, la humildad, la fe, la esperanza, todas las virtudes que lo protegen de las flechas del maligno. El injusto, el pecador, el demonio tiene como coraza todos los pecados, la injusticia. Al justo le ciñe la cabeza el yelmo de la salvación. Tiene la esperanza en Dios, que es como un yelmo que lo salva, mientras que el demonio, el diablo, tiene el yelmo de la perdición, no tiene esperanza en Dios. Todo termina aquí. La muerte para el incrédulo es una desaparición. El justo tiene los pies hacia el Evangelio de la paz. Corre para escuchar y para difundir el Evangelio que trae la paz. El injusto, el maligno, corre hacia el anuncio de los males. Y las personas del maligno ven lo fáciles que son para la condena, para la difamación, para el chisme, para la difusión del mal. ¿Ves, mi amado hermano, con qué armas están armados nuestros enemigos? Vigila, pues, y presta atención a combatirlos. Pero no te asustes en absoluto, porque aunque los demonios, careciendo de cuerpo, son más fuertes que nosotros, que tenemos cuerpo, están en una posición más ventajosa. Sin embargo, nuestro dueño Cristo, que lucha con nosotros, es inmensamente superior y más fuerte que todos, y los ángeles que colaboran con nosotros y nos ayudan son más numerosos que los demonios. Como dijo también el profeta Eliseo a su criado en aquel incidente en el cuarto libro de los Reyes: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 Reyes 6:16. Son muchos más los que están con nosotros, los ángeles, que los que están con ellos, es decir, con los demonios. Por tanto, nosotros también, al escuchar todas estas cosas, no debemos asustarnos, sino tener firme nuestra fe en Dios, que lucha junto a nosotros. Y podemos tener también cuerpo y carne, y muchas tentaciones, precisamente por tener el cuerpo corruptible, pero tenemos como aliado al Señor Todopoderoso y a las innumerables multitudes de los ángeles, y no debemos acobardarnos en absoluto ni asustarnos. Es nuestra lucha, entonces, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La oscuridad está en este siglo. No habrá oscuridad después. Por tanto, debemos tener un poco de paciencia hasta que termine el siglo presente, este siglo, para que desaparezca también la oscuridad y disfrutemos así, como dice el poeta, del día sin ocaso de la realeza de Dios. Nuestra lucha es, pues, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6:12 dice a continuación. El apóstol Pablo llama aquí espíritus de maldad a estos mismos demonios, y como los ángeles también son espíritus, para distinguirlos dice de maldad. Las huestes espirituales de maldad no son los espíritus de bondad, que son los santos ángeles, sino que se refiere a los ángeles malignos, los espíritus de maldad. Y así muestra el apóstol aquí que los ángeles son espíritus buenos, luminosos y santos, y glorifican continuamente a Dios y nos sirven y contribuyen decisivamente a nuestra salvación. Concelebran con los sacerdotes en la divina liturgia y nos asisten. Son todos espíritus ministradores, enviados para servicio, Hebreos 1:14, mientras que los demonios, por el contrario, son espíritus malignos, oscuros e inmundos, puesto que el apóstol Pablo dijo que nosotros los cristianos no tenemos guerra contra sangre y carne, es decir, con enemigos corporales y visibles, hace la distinción que tienen nuestros enemigos de los enemigos corporales. Y dice que los enemigos con los que nosotros los cristianos luchamos son espirituales, las huestes espirituales de maldad, es decir, son ligeras. El espíritu es ligero, leve e invisible. Debemos saber estas cosas, por eso también nuestras armas deberán ser análogas. No tienes que lidiar con un hombre para tomar, qué sé yo, algún arma para enfrentarlo de esas armas comunes que se tienen en la guerra. Deberás armarte con armas espirituales para vencer a los espíritus de maldad. Nuestros enemigos son ligeros.
leves e invisibles. Atención, los demonios no son omnipresentes, no. Siempre están en algún lugar, en algún punto. Omnipresente es solo Dios. Ni los ángeles son omnipresentes, ni los santos están en algún punto y son ligeros e invisibles. Por eso dice el profeta Jeremías: nuestros perseguidores fueron más ligeros que las águilas del cielo. Lamentaciones 4, versículo 19. Y el sabio Nilo, conforme a lo que dice Jeremías: pero nosotros, abrumados por los asuntos mundanos, es evidente que, moviéndonos más lentamente hacia la carrera, somos fácilmente atrapados por los enemigos, puesto que ellos son ligeros, por lo que huyen muy rápido. Si nosotros nos abrumamos con cosas mundanas, nos ponemos pesas en los pies, nos atamos a la tierra, a la materia, a los placeres, a la carne, al dinero, a los aplausos del mundo, es evidente entonces que seremos vencidos por nuestros enemigos ligeros, porque no podremos movernos espiritualmente, es decir, y enfrentarnos a ellos. Por eso, no debemos abrumarnos con pesos y preocupaciones mundanas. Por eso los santos amaron muchísimo la frugalidad, la sencillez, la falta de posesiones. Cuanto menos tiene uno, cuanto menos atado está al mundo y a las cosas del mundo. Normalmente no deberíamos estar atados en absoluto. Deberíamos ser completamente libres, y esto es lo correcto y lo deseable. Tanto más fácilmente nos enfrentaremos al enemigo. ¿Cómo nos hiere el diablo? Nos hiere a través de las cosas muchas veces. No obtuviste la herencia que querías de tu padre y de tu madre, y te entristeces y te separas de tu hermano, que tomó algo que creías que debías tomar tú, y te llenas de odio y te separas también de Cristo. ¿Por qué? Porque estás atado a las cosas mundanas y así no puedes enfrentarte al espíritu del egoísmo, del orgullo, de la ambición, del amor al dinero, y te conviertes en su títere y pierdes el reino de Dios. Porque no eres ligero, estás atado con pesas que no te dejan correr en la carrera espiritual y vencer a los demonios ligeros. Muy importante es también este pasaje. Atención, no te ates innecesariamente. Por eso dice también el apóstol Pablo, incluso sobre el tema del matrimonio: si puedes, dice, quedarte así casto y virgen, no tocar mujer, no entrar en relación carnal con otra persona, e igualmente la mujer con el hombre. Es mucho mejor. Quiero que estéis todos como yo, es decir, que os quedéis solteros, pero no os pongo la soga al cuello, puesto que queréis casaros, hacedlo, pero sabed que tendréis aflicción. Tendréis cargas y será más difícil vuestra salvación, porque cuantas más cargas tienes, cuanto más atado estás al mundo, más difícilmente vences al enemigo. Y nuevamente te aconseja: tuviste un matrimonio y te divorciaste, no te vuelvas a casar, no te vuelvas a comprometer. Y como el Señor lo dijo claramente, así que no debemos llegar a un segundo matrimonio, dice, digamos, literalmente, y que no te escandalice la palabra del Señor: el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mateo 5, versículo 32. El que se casa con una que está divorciada comete un adulterio continuo, y eso es exactamente lo que nos dice lo que dice también el apóstol. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. 1 Corintios 7, versículo 27. Arruinaste tu matrimonio. No busques a otra mujer. ¿Estás ligado a mujer? No busques separación. 1 Corintios 7, versículo 27. ¿Estás atado? No busques el divorcio. Ten paciencia. No entremos en el espíritu del mundo que dice que tienes que rehacer tu vida. ¿Y cuál es el rehacer? Entrar cada vez más profundamente en los tormentos, en esas pesas del mundo, en la mentalidad mundana que es el hedonismo, el amor al dinero y la ambición. Nuestra lucha, pues, es contra los ligeros espíritus de maldad, y deberemos tener mucha atención porque nuestros enemigos, además de ser ligeros, leves e invisibles, son también sumamente astutos y por eso son difíciles de combatir y difíciles de entender. Tienen acumulada también una inmensa experiencia en la guerra contra nosotros. Han combatido a los humanos por miles de años y han adquirido una gran sabiduría, entre comillas la palabra, en esta guerra contra nosotros y especialmente combatiendo a los ascetas.
Los demonios adquirieron mucha experiencia y así tienen armas terribles para engañarnos. Es necesario, pues, que tengamos gran atención y disposición en la guerra inteligible contra ellos. La guerra es inteligible, es en el nivel de la mente, no es contra sangre y carne, no es con las manos y los pies con puñetazos, qué sé yo, y con medios espirituales. Deberá el hombre ejercitar su mente en la oración, tener su mente limpia para poder luchar en el nivel inteligible, en el nivel mental, contra los espíritus de maldad. Y para que esto se haga correctamente, por supuesto, deberá tener un guía espiritual, confesarse y recibir instrucciones sobre cómo vencer al enemigo inteligible. Nuestra lucha es, pues, contra las huestes espirituales de maldad y completa, en las regiones celestiales. Efesios 6, versículo 12. En algunos manuscritos se encuentra en las regiones bajo los cielos, abajo del cielo, pero la escritura en las regiones celestiales, esta también es correcta. En algunas copias, dice San Nicodemo, se escribe en las regiones bajo los cielos, puesto que los demonios tienen la autoridad no en el cielo, sino bajo los cielos, en esto que está en el espacio del aire, que está debajo del cielo. Como dijo también el apóstol Pablo sobre ellos, al príncipe de la potestad del aire. Efesios 2, versículo 2, de nuevo en la misma epístola que estudiamos en el segundo capítulo, en el segundo versículo, el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, versículo 2, que es el diablo. Los demonios hicieron guerra con los ángeles en el cielo y perdieron, fueron vencidos y cayeron a la tierra, y ahora circulan sobre la tierra, bajo la tierra, en los llamados lugares subterráneos, y por encima de la tierra, en el aire. Por eso conocen también la enseñanza que tiene nuestra Santa Iglesia sobre las telonias, aduanas espirituales. Las telonias son los espíritus malvados que impiden a las almas subir al cielo. Están debajo del cielo, en el aire, y cuando el alma sale del cuerpo, actúan como cobradores de impuestos telones y examinan el alma por sus diversos pecados. Estos no son cuentecillos ni enseñanzas pietistas para asustarnos, sino que son experiencias de los santos. Los santos vieron estas cosas y nos las contaron. Dios permitió que las vieran, que volvieran a la vida y nos dijeran que existen estos, que los espíritus malvados, las telonias, son unas 23 clases de telonias dependiendo de los pecados. La telonia de la fornicación, del adulterio, del asesinato, del orgullo, de la codicia, etc. El diablo entonces actúa debajo de los cielos. Por eso existe esta escritura, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Efesios 6, versículo 12. Con esta palabra nos despierta el apóstol a los cristianos y nos dice: «Oh cristianos, no penséis que por cosas terrenales y corruptibles y minúsculas nos combaten los demonios y nosotros los combatimos, sino por las celestiales, por las incorruptibles, por los inefables bienes del reino de Dios». Y su propósito es que no ganemos estos bienes eternos, los cuales ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. 1 Corintios 2, versículo 9. No subió, es decir, son indescriptibles en belleza y en la grandeza de la bienaventuranza que otorgan a los hombres. El en, que dice en las celestiales, está en lugar de por y en lugar de para. Nos combaten pues los demonios por causa de las celestiales y a causa de las celestiales, para que no las disfrutemos, para que no nos sean dadas por Dios, para que no las ganemos, para que nos priven de ellas. Por eso deberemos ser inteligentes, diligentes y cuidadosos. En Job también se ha escrito lo siguiente: habiendo rodeado la tierra bajo el cielo, aquí estoy. Habla el diablo. Está en el primer capítulo de Job. Habla el diablo a Dios y le dice: rodeaba la tierra, di la vuelta a la tierra y caminaba por debajo del cielo. Y después de caminar bajo el cielo, estoy aquí ante ti. Puesto que el cielo es inaccesible para el demonio malvado, bajo el cielo camina el demonio. Por eso, y es característico en las diversas visiones, las llamadas experiencias post-mortem o cercanas a la muerte, en inglés lo llaman Near Death Experiences.
experiencias muy cerca de la muerte, poco después de la muerte, poco antes de la muerte. Cuando estas experiencias son de Dios, experiencias verdaderas, las personas ven al ángel que los lleva hacia arriba al cielo, mientras que cuando son experiencias demoníacas, ven algo parecido a un ángel. No es un ángel, es el diablo, el cual no los lleva hacia arriba, sino que los lleva así por el aire, de un lado a otro. Vi alguna luz, que también es una luz demoníaca, porque el diablo no tiene autoridad para ir arriba al cielo, así que se mueve aquí en la tierra y un poco por encima de la tierra. Pero es un gran maestro y engaña a los hombres. Y tenemos un montón de tales engañados protestantes y demás que te dicen, vi luces, pasé por un túnel oscuro, salí a la luz y fue muy hermoso, y por lo tanto, todos iremos a la luz, la buena, y lo pasaremos muy bien. Así, el diablo, es decir, usa también este medio, las falsas visiones de último momento, para convencer a las personas de que no hay infierno, todos van a un buen lugar, todos van al paraíso, experiencias demoníacas. El cielo es inaccesible para el demonio malvado, dice el sagrado Crisóstomo. Tampoco está él omnipresente a la vez, sino por desplazamiento. Y de nuevo, el diablo no es omnipresente, está siempre en un punto o periódicamente en un punto, va y se mueve de aquí para allá. Y el sabio Focio, el gran Focio, dice que algunos la cambian abajo el cielo, Paipurania. No lo acepta el Crisóstomo, no le gusta esta alteración, porque no se deben adulterar las palabras de la Escritura, ni una sola letra en el Evangelio está permitido alterar. Y lo otro es que aunque se quede la frase así, el sentido no se impide, ya que la Escritura acostumbra a llamar celestiales también a los contenidos dentro del cielo, como lo es el aire. Por lo tanto, no nos impide esto decir que los espíritus malvados se mueven en las celestiales en el sentido de que es el aire, este aire que está cerca de la tierra, y a esto, en la Escritura, también lo llaman celestiales. No tenemos entonces problema con la palabra para la interpretación de este pasaje, del 12º versículo por San Nicodemo. Veamos ahora también al santo más reciente, o más bien, sí, veremos algo muy breve y dejaremos para la tarde el resto, porque veo que se cumplió la hora. De San Justino Popovich, que también ha escrito una interpretación a la epístola a los Efesios, y dice pues el santo, nuestra lucha es contra todas las fuerzas del mal, a la cabeza de las cuales está este Satanás. Atención, porque hoy todo se subvierte y se burlan de algunos de nosotros que hablamos de lucha y de combate espiritual y dicen, ¿qué son esas cosas? ¿Qué vas a combatir? Dice, ¿y por qué vas a combatir? Todo está bien, todo es hermoso, Cristo resucitó, nosotros fuimos bautizados, estamos en el reino de Dios, comulgamos. Sí, no quieren oír sobre el diablo y sobre lucha y sobre combate. ¿Qué combate? Dice, ¿qué combate? Y se hacen también un poco los humildes algunos y dicen, bueno, ahora nosotros no podemos luchar, no hacemos nada, Cristo nos salvará tal como somos con nuestra miseria. Y renuncian a todo esfuerzo de combatir sus pasiones. Así son los introductores de la herejía que se llama teología pospatrística, que predican una salvación sin lucha, una resurrección sin crucifixión. Atención a esto porque este espíritu está difuso. Las personas no quieren, debido a su pereza, escuchar sobre lucha, sobre esfuerzo, sobre combate. Y sin embargo, aquí, he aquí, la boca de nuestros santos habla de que tenemos lucha, no tenemos lucha contra sangre y carne. Tenemos que luchar, si quieres salvarte, tienes que luchar, tienes que combatir. Y la lucha no es con personas, para aprender una buena, aprender una buena defensa personal para vencer al enemigo. El diablo no entiende de eso, tendrás que aprender la guerra espiritual y usar las armas espirituales. Nuestra lucha es contra todas las fuerzas del mal, a la cabeza de las cuales está este Satanás. Hoy es predicada por muchos una teoría muy cómoda, que Cristo al final nos salvará a todos, se compadecerá de nosotros. ¿Qué va a hacer si todos somos lo mismo, así uno detrás del otro,
¿Vamos así como vamos? ¿Qué va a hacer? ¿Acaso Cristo nos pondrá a todos en el infierno? ¿A todos estos millones de personas? Pero no es Cristo quien nos pone en el infierno, sino nuestra propia elección. Nosotros elegimos a dónde iremos. Nuestras obras son las que determinarán si iremos al paraíso o al infierno. ¿En qué sentido? No que las obras nos salvan, pero las obras manifiestan si queremos tener relación con Cristo, que es el paraíso, o si no queremos tener relación. En este sentido, la salvación depende de nosotros. Dios quiere que todos se salven. Lo quiere, pero no obliga a nadie, ni fuerza a nadie, ni coacciona a nadie. Porque algunos dicen, ¿por qué no nos lo demuestra, no escribe su nombre en el cielo para que toda la humanidad crea, o que haga unos milagros terribles, digamos, para que todos se vean obligados a creer? Cristo no quiere usar tales medios, porque quiere que vayamos a Él de manera libre y amorosa, y no coaccionándonos. Esta teoría de que todos nos salvaremos y que Cristo se compadecerá de todos nosotros, porque somos muchos, etc., es una herejía. Es la herejía de la apocatástasis de todas las cosas, restauración universal, la cual fue predicada por un antiguo teólogo y escritor eclesiástico, por lo demás importante, Orígenes, pero ha sido condenada oficialmente por la Iglesia como herejía, porque la misma voz, el mismo Cristo, nos aseguró con su palabra que irán los justos a la vida eterna y los injustos, los pecadores, al castigo eterno. Mateo 25, 46. Habla de castigo eterno, no habla de un castigo que tiene fecha de caducidad. Por supuesto, Dios se compadece de nosotros y nos ama a todos, y le dolemos todos, pero no interviene en nuestra libertad. Tristemente tenemos muchos de estos en nuestros días, personas cómodamente asentadas en este mundo. Si Cristo a la fuerza lo pusiera en el paraíso, podría decirle a Cristo, bueno, tú me dijiste que soy libre. ¿Por qué me obligaste a estar aquí contigo a tu lado? No quiero. Y tendría razón. Y Cristo, pues, respeta esta libertad que nos dio, no la retira, y dice, Hijo mío, a donde tú quieras. ¿No me amas? ¿No quieres estar conmigo? Naturalmente no puedes estar en el paraíso, porque el paraíso no son flores hermosas y ríos hermosos y jardines hermosos, sino que soy yo. Tomen a un hombre así, endemoniado. Digámoslo así, un hombre que es dominado por sus pasiones, y pónganlo a escuchar una liturgia, o mejor aún, pónganlo en una vigilia de 6 o 7 horas. No puede aguantar ni 5 minutos. Se levantará y se irá. Te dirá, ¿qué hago yo aquí? No quiero tener relación con Cristo. ¿Cómo puedes estar en el paraíso, que será una liturgia continua? Nuestra vida allí será una adoración continua a Dios. Nuestra lucha es, pues, contra estas fuerzas a la cabeza de las cuales está este Satanás. Contra nosotros están las fuerzas del mal, desde la mayor hasta la menor. Que no les extrañe que intenten hacer el bien y sean obstaculizados. ¿Por quién son obstaculizados? Quiero dejar el cigarrillo y no puedo, dice uno. Quiero dejar de blasfemar y no puedo. Sí, ¿quién te lo impide puesto que tú quieres? Alguien retiene tu voluntad. Quiero comenzar una vida espiritual y me cuesta. ¿Por qué te cuesta? ¿Quién te dificulta? Estos espíritus malvados están en contra de nosotros, todas las fuerzas del mal, y tienen influencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque han tomado autoridad debido a nuestros pecados. Cada vez que cometemos un pecado, esencialmente adoramos al maligno, a Lucifer. Así que cuando lo adoras, luego él te dirá, amiguito, ya que eres mío, yo no te dejo ir a Cristo. Ejerce entonces autoridad, te lo impide. Por eso lo primero que uno debe hacer cuando quiere liberarse de estas ataduras malignas diabólicas es hacer una buena confesión general de toda su vida, con lujo de detalles, mencionar todos sus pecados, para que se corten estos derechos que el diablo tiene sobre él debido a los pecados. Porque cada vez que pecas, firmas también un acuerdo de colaboración con el diablo. Eso es el pecado. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, lo que significa que no es contra los hombres, porque sabemos que los hombres no son ni los pioneros ni los creadores originales del pecado y del mal,
sino que los espíritus inmundos, los demonios, ellos son los pioneros y creadores originales del mal, los inventores del mal. Por eso es mucho más fácil que el hombre se arrepienta que lo haga el diablo, porque el diablo inventó el mal, lo ideó, el hombre no lo ideó, el diablo se lo susurró, se lo sugirió. Los demonios inventaron tanto el pecado como el mal, y a través de ellos ahuyentan a Dios de las personas que consienten con ellos. Lo ahuyentan de nosotros cuando cometemos el mal y el pecado. Por eso nuestra guerra es anímica, es espiritual. Nosotros luchamos con los creadores del pecado y del mal y no con los hombres, los cuales en realidad son arrastrados. Pero ven cómo el diablo nos engaña y nos pone a pelear entre nosotros en lugar de enfrentarnos a él, y decimos: mira, me robó, me difamó, me maldice, me hace brujería. Y no entendemos que también ese pobre que hace estas cosas es también el víctima del enemigo común, igual que tú eres víctima del enemigo común, del diablo. Y no debes enfrentarte con ese pobre, tu prójimo, sino con el enemigo común, con el diablo, e intentar convencer al otro que te agravia de que se enfrente al enemigo común. Nuestra guerra, pues, no es con los hombres, no debe ser con los hombres, los cuales en realidad son arrastrados por el enemigo común. Pero finalmente se convierten y nos convertimos voluntariamente, es decir, con nuestra propia voluntad, en portadores del pecado y del mal. Toda la oscuridad en nuestro mundo terrenal nos vino, e incesantemente nos viene de manera acumulativa, de estos espíritus malignos, los espíritus del mal. Estos y sus jefes son los líderes y los directores de las tinieblas de este mundo, contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6 y 12. Y los hombres no son otra cosa sino sus tontos voluntariosos y sus sumisos cautivos, sus prisioneros. Nosotros, los pobres hombres, nos convertimos en botín de los espíritus malignos, pero porque lo queremos. El diablo no puede obligar a ningún hombre a convertirse en su seguidor, no puede obligarlo a pecar. Pecamos voluntariamente por nuestro libre albedrío, es decir, con nuestra voluntad. Por eso también somos juzgados y condenados. El número de estos espíritus del mal es enorme, y su guerra contra lo bueno, contra Dios, para la prevalencia del mal, comenzó primero desde el cielo con todas las fuerzas angélicas, como dice el Apocalipsis, y con esto cerraremos y continuaremos por la tarde, si Dios quiere. Hubo una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 12 y 7. Está en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El arcángel Miguel luchó contra el dragón, contra Lucifer, y luchaban el dragón y sus ángeles. La guerra, pues, contra Dios comenzó en el cielo. Lucifer intentó dominar el cielo luchando contra los ángeles, y por supuesto, fue derrotado por el arcángel Miguel y las otras fuerzas angélicas. Y a continuación, nos lo han trasladado aquí a la tierra. Estos espíritus vencidos en el cielo trasladaron la guerra a la tierra y la llevan a cabo aquí con todas sus fuerzas, hasta que sean abolidos también de aquí. Según de nuevo el Apocalipsis, así, cuando venga el Señor, y aniquilará al diablo al espíritu de su boca con un soplo. 2 Tesalonicenses 2 y 8. Es decir, este es el espíritu, al espíritu de su boca. Con un soplo lo aniquilará, lo arrojará al lago de fuego, al infierno. Esto por el momento, y si Dios quiere, continuaremos. Si quieren algo sobre esto, adelante Dimitra, bendiga. Pregunta de Dimitra, fuera de micrófono. ¿Quiere tomar el micrófono? No, dígalo, yo lo repetiré. Escuchamos que la guerra que tenemos que hacer es invisible, sin embargo las cosas que tenemos los ídolos a nuestro alrededor son visibles. Detrás de la materia se esconde el diablo, detrás del ego, el diablo, detrás del expansionismo de los pueblos con las guerras. Todo eso que sucede es visible. Nosotros debemos convertirnos en ángeles terrenales para combatir al diablo, porque tenemos que lidiar. ¿Está conectado lo visible con lo invisible? ¿Cómo explica esto? Sí, el diablo se esconde. Así, repito la pregunta,
detrás de las cosas, y en efecto, detrás de las cosas materiales y de las personas que sirven al diablo, se esconde el diablo. Y la pregunta dice que debemos convertirnos en ángeles para vencer a los espíritus malvados. En cierto modo diría que sí, debemos convertirnos en ángeles terrenales. ¿No ven en los himnos que cantamos ángel terrenal y hombre celestial? Deberemos superar la mentalidad carnal. En ese sentido, convertirnos en ángeles no que dejaremos de tener cuerpo, sino que angelificaremos, que espiritualizaremos el cuerpo. Es decir, la carne la haremos espíritu, la mentalidad carnal que se convierta en mentalidad espiritual. ¿Cuál es la mentalidad carnal? El amor propio, es decir, ¿qué es lo que da descanso al cuerpo? Y eso que da descanso al cuerpo, consideramos que también es la felicidad. Esa es la mentalidad carnal. Y por eso perseguimos los placeres del cuerpo, el descanso, el confort, las buenas comidas, todo eso, y lo que descansa así materialmente nuestra existencia de manera tangible. Los aplausos, el bravo de los hombres, y no la gloria celestial de Dios, la luz increada de Dios. Y los medios para asegurarnos estos placeres terrenales, que es el dinero, y así el hombre se vuelve avaro, porque es hedonista y porque es ambicioso. Deberemos, pues, verdaderamente espiritualizar la carne, convertirnos en ángeles terrenales para combatir al maligno que se esconde dentro de las cosas materiales. Verdaderamente se esconde y actúa a través de las cosas y a través de los hombres que le sirven. No tenemos objeción en esto. Se requiere verdaderamente una gran lucha, un gran esfuerzo. Por eso ven que los santos hacían cosas increíbles que a los ojos de nosotros, los perezosos, parecen exageradas y quizás innecesarias. No eran en absoluto innecesarias. Hoy hablábamos de San Juan de Licópolis, que pasó 30 años de su vida en 3 habitaciones. ¿Y qué habitaciones serían esas? Encerrado por su propia voluntad. Y así se santificó, se purificó, se iluminó y se llenó también con los dones del Espíritu Santo, el profético, la clarividencia, etc. Es decir, el hombre necesita pasar por una estrechez, por un sendero, es decir, muy estrecho, del cual nos habló el Señor y nos dijo, puerta estrecha, Mateo 7:13, y angosto el camino que lleva a la vida, Mateo 7:14. Debemos afligirnos no en el sentido depresivo, sino obligarnos a nosotros mismos para purificarnos. Y esto se hace con mucho esfuerzo por la estrechez, por la continencia, por el control de nuestros sentidos, de nuestros pensamientos. Se requiere fatiga, trabajo espiritual. Por eso nos habló el Señor de la oración incesante, nos habló del ayuno. Todo esto, ¿qué es? Es una estrechez. No dejas que tu mente vaya a cualquier parte, la pones a orar. ¿Cuán difícil es eso? Muy difícil. Es muy difícil recoger tu mente. A tu cuerpo no lo dejas comer cualquier cosa, los sentidos, lo que ven, no los dejas ver cualquier cosa, escuchar cualquier cosa, etc. Los pones todos en un camino estrecho, en una continencia, en una privación para poder purificarte de las pasiones. Porque las pasiones se alimentan a través de los sentidos. Cuando digamos un general quiere conquistar una ciudad, corta el agua y la comida al sitiado. Para que expulsemos al enemigo que ha entrado en nuestra alma, deberemos cortarle el suministro. ¿Cómo vas a purificar tu pensamiento cuando te plantas frente a la televisión y ves lo que sea? O en Internet. No hay ninguna posibilidad de que tu pensamiento se purifique jamás. Siempre tendrás pensamientos inicuos y deseos inicuos. ¿Cómo te librarás de la complacencia humana y de la vanidad, mujeres y hombres, cuando te plantas continuamente en los escaparates y escuchas lo que dicen las amigas mundanas y lo que dice el mundo a través de la televisión, etc., que todos empujan a la satisfacción de estas pasiones? Deberemos apartarnos de todo esto si queremos hacer una lucha correcta. ¿Algo más? Sí. Pregunta del público fuera de micrófono. Dice, sobre las artimañas del diablo que puede hacer un supuesto bien para esconderse. Bueno, voy a algún lugar, venero un ícono, algo detrás de lo cual puede estar escondido el maligno, y yo, me beneficio de eso. Me beneficio,
veo un milagro, o cualquiera, ¿qué tiene que ganar, Padre? De eso él. Cuando yo, sin embargo, le doy la gloria a Dios, al Santo, a la Virgen, al Señor, a ese al que voy a venerar, pero se esconde detrás, tiene el derecho de hacer eso. ¿Y qué ganará de eso? Existen muchos magos que tienen íconos así, sí. Y un famoso mago, lo comentábamos, no sé si todavía vive, en Gazoros, un pueblo. Cristos tenía una pequeña habitación llena de íconos, y mucha gente creía que era un santo. Y de hecho, también hacían este anagrama: Cristo Nazareno, Cristos Gazoros, una terrible blasfemia. Y era el principal médium de Grecia, este hombre, y muchos iban allí con la sensación de que iban a un santo. No debemos ser fáciles y dejarnos engañar por el diablo. Muchísimos santos fueron engañados y adoraron al maligno cuando en realidad era el diablo, y sufrieron un gran daño. Debemos tener mucho cuidado. Por eso necesitamos tener un guía espiritual. Había un asceta que hacía una gran ascesis, una enorme ascesis, pero tenía orgullo y no tenía un guía correcto, no tenía un guía espiritual, no tenía humildad. Así que un día se le apareció el diablo y le dijo: «Esta noche vendrá Cristo, sal para adorarlo». Y él se lo creyó, porque ya había cultivado dentro de sí la idea de que era un santo. Así que se dice: «Qué más natural que se me aparezca Cristo». Mientras que el hombre humilde nunca acepta un pensamiento así, se dice: «¿Quién soy yo para ver a Cristo?». Así respondería un hombre humilde. Y por la noche salió, pues, afuera. Los demonios habían montado todo un espectáculo, y un supuesto Cristo en una rueda luminosa pasó así de lejos, y le dicen: «Ahí está, adóralo». Y en el momento en que lo adoró, fue endemoniado, lo poseyó el espíritu maligno. Por lo tanto, deberemos tener un guía espiritual y preguntar. Ahora, hay diferentes casos. Dios a los sencillos y a los inocentes, por supuesto, los protege, los guarda, pero no debemos ser niños en cuanto a la malicia. Perdón, quiero decir, debemos ser inocentes como los niños en cuanto a la malicia, pero ser sabios según Dios. Ser niños en cuanto a la malicia, es decir, no hacer el mal así, pero tener conocimiento espiritual, correcto, percepción y conocimiento sobre Dios, y no caer fácilmente como víctimas del engaño del maligno. Y destaco esto: se necesita que haya un guía espiritual y que haya obediencia. No puedes tener un padre espiritual y no obedecerle, porque entonces es como si no lo tuvieras. Y así nos guardaremos cuando exista este espíritu de humildad. Dios guarda a los niños. El Señor dice que a los niños, ellos, es decir, a aquellos que no tienen su propia voluntad y no confían en su sabiduría, que no existe, y en su juicio, sino que preguntan de todo, a ellos los guarda el Señor. Sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en cuanto a la mente. 1 Corintios 14 y 20. No en cuanto a la mente, en cuanto a la malicia. Sed niños inocentes, que sea posible no saber nada. Es decir, del mal, ni siquiera nombrarlo, ni siquiera decir su nombre. Pero en cuanto a la mente, en cuanto a las facultades mentales, sed sabios, dice la palabra de Dios. Hoy el mal es sumamente insidioso y ha entrado también dentro de la Iglesia como siempre. ¿Acaso creen que antiguamente las cosas eran mejores? También antiguamente había malos obispos, malos sacerdotes. El sagrado Crisóstomo nos decía: «A nadie temo, ni nadie me asusta tanto como los obispos». ¿Qué no habría sufrido por parte de los obispos, de sus colegas, entre comillas? Y el apóstol Pablo de los falsos hermanos, Gálatas 2 y 4, de los falsos cristianos, es decir, que se hacían pasar por sus hermanos cuando no lo eran. Se necesita, pues, humildad, obediencia, que preguntemos, y así no seremos engañados. Les daré un ejemplo para que vean cómo podemos ser engañados. San Porfirio desenmascaró un milagro que finalmente no era un milagro, de un ícono que se movía durante mucho tiempo en el juzgado de paz de Atenas. Hace años había ocurrido esto, le había ocurrido a otros, en toda Grecia, un ícono de Cristo, y no era ni bizantino,
Era de esos de estilo Franco. Se movía continuamente. Y el santo Porfirio resolvió este tema. No sé si lo recuerdan, no lo recuerdan, ¿no lo saben? Sí, muchas personas veían esto y tenían un montón de teorías sobre por qué se mueve el ícono y cómo se mueve. Y San Porfirio le dijo a un hijo espiritual suyo, «Ve», le dice, «a tal mujer y dile que la busca el padre Porfirio que quiere verla». Y fue hasta entonces, se encontró con el anciano y le dice, «Hija mía», le dice, «¿en tu casa has visto fenómenos similares a este en el que se mueve el ícono?» Le dice, «Sí, anciano, se rompen vasos, se mueven objetos, etc.» Eran energías demoníacas. Esta mujer era portadora del maligno y eran tentaciones demoníacas, la energía de esta cosa. Así que uno ahora, un hombre sencillo, bien intencionado, diría, «¡Qué milagro! Un milagro ves que se mueve el ícono». Sí, pero ¿quién lo mueve? Muchos, lamentablemente, también circulan por Internet que son cosas falsas, engaños, y tienen el propósito de ridiculizarnos así a los cristianos, que muchas veces somos muy ingenuos y muy crédulos. Y no debemos ser ni crédulos ni ingenuos. Sí, atrás, la señora Ana, pregunta de Ana, fuera de micrófono. Anciano, bendiga. Hoy vivimos en los tiempos en los que muy pronto vendrán a pasarnos, imponernos, la nueva tarjeta de identidad, que como dicen los padres, es la orden previa a la marca. Ahora, ¿quiénes de nosotros viviremos? No lo sabemos, pero ya muchos padres espirituales previenen a sus hijos espirituales de que recibirán la identidad. Y mientras en nombre del bien, de que podremos tener comida, ¿qué haremos? ¿Qué? ¿Cómo? Y no es una exacción, y vemos que está dentro de las artimañas del diablo este evento, está dentro de las artimañas del diablo, y caen dentro de esto las personas de la Iglesia, de quienes deberíamos recibir las instrucciones sobre cómo debemos mantenernos firmes. Le diré algo. Hablamos sobre el anticristo y que debemos resistir al anticristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos mentalidad de mártires? ¿Estamos listos para sacrificarnos por Cristo, para dar nuestra vida por Cristo? Muy pocos. Ahí está el problema. No es si recibiremos la marca, que la recibiremos, eso será el resultado de la mentalidad y de toda nuestra vida. Muchos serán engañados y recibirán la marca, la verdadera, no la orden previa que dice usted. ¿Y quiénes serán engañados? No los idólatras. Los idólatras ya están engañados. Los cristianos serán engañados y las personas de la Iglesia. ¿Y quiénes, dice, no serán engañados? Los sobrios nifontes, los que tienen sobriedad espiritual, nisi. Sobriedad que viene de ser sobrio, que significa estoy despierto, no duermen espiritualmente. Es decir, están en oración incesante, cumpliendo los mandamientos de Dios. Aquí ven con qué facilidad nosotros, los cristianos, cedemos. Les daré un ejemplo muy sencillo para que vean cuántos me dirán que es muy difícil. Lo dije también el otro día, lo volveré a decir, a ver quién lo cumple al final. Hay un canón de la Iglesia que dice, se prohíbe bañarse juntos hombres con mujeres. ¿Lo han escuchado? Que se bañen juntos hombres y mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Entienden qué significa esto? A ver si los escucho. Muy difícil, padre. Para que yo los escuche, sí. ¿Entendieron? ¿Cuántos están dispuestos a decir, no volveré a ir al mar, ahora que lo supieron? ¿Qué me dicen ahora sobre la marca y el anticristo? Aquí ni un baño queremos sacrificar. ¿Acaso no es así? Porque nos gusta, dice padre. A mí el mar me vuelve loco. ¿Te vuelve loco el mar? ¿Y por el paraíso te vuelves loco? ¿Prefieres la fornicación visual y toda la sodomía, todo eso que pasa allí, en lugar del paraíso? Entonces, por supuesto que la marca la tomarás, todo lo tomarás. Pero también es por razones médicas que el problema... Sí, eso es lo principal, pues. Corrijamos entonces todo lo demás, así estaremos listos para no ceder al maligno en nada, y entonces no teman a la marca. El diablo, el anticristo, será muy educado. No nos la pondrá a la fuerza. Nos preguntará, sepan esto.
la recibiremos con nuestro consentimiento, los que la recibiéramos, y además lo celebraremos los que la reciban. Ojalá no la reciban, ojalá no la recibamos nunca. Pero para no recibirla, es esto que les dije: empezar desde ahora a ser estrictos con nosotros mismos. Apártense, salid de en medio de ellos y apartaos. 2 Corintios 6 y 17. ¿Pero qué dirá mamá? Padre, ¿qué dices ahora? Mis hijos quieren ir al mar. Ella misma quiere ir al mar y pone a los hijos por delante, ¿lo entienden? Es la excusa entonces que lo quiere tu hijo, tu bebé. Así te hará a ti. Tú debes guiar a tu bebé y a tu hijo, no el hijo a ti. De lo contrario, eres una madre indigna, muy simple. Tienes que renunciar a tu papel de madre. Y Dios, que te hizo el gran honor de darte un alma para que la administres correctamente, para que la pongas en el paraíso, debería quitarte este honor, quitarte al niño normalmente. Así es. El niño no te lo dio para que lo condenes, ni para que le pongas un jefe en tu cabeza, lo que diga el niño. ¿Qué dirá el niño? Dirá lo que dicen las pasiones humanas, porque con eso ha nacido, con las pasiones humanas se las transmitiste tú. Si entonces escuchas a tu hijo, esencialmente, ¿qué estás escuchando? ¿A tus pasiones? A ti mismo. El niño es una copia de tus pasiones. Debes renacer tú y hacer renacer espiritualmente también a tu hijo si quieres llamarte justamente madre y padre. Les diré también algún otro ejemplo para que vean lo ilegales que somos. No les diré más, lo pensarán ustedes solos, porque luego me dirán: eres muy estricto, padre. Nos salvamos, nos hacemos. ¿Quién decidirá no volver a bailar? ¿No volver a bailar? No me hablen de bailes folclóricos y no folclóricos. La regla de la Iglesia no habla de tal cosa. Hay un canon de un concilio ecuménico que prohíbe a los cristianos bailar. No me digan que las parroquias hacen bailes folclóricos. Lo sé muy bien. Los he visto también en los videos. ¿Y a los curas que están adelante los primeros? ¿Y qué significa esto? ¿Qué dice la Iglesia a lo largo de la historia a través de los santos cánones? Lo prohíbe. San Crisóstomo dice claramente: donde hay baile, díganlo. Lo saben, ¿cuántas veces lo he dicho? Donde hay baile, está el diablo. ¿Quieres estar abrazado con el diablo? Baila. Él también te hará bailar el doble. ¿Ven cómo no estamos dispuestos a cortar con esto para no recibir la marca preliminar y la previa a la preliminar? Y todo eso, o sea, que vamos bien. Ya las hemos recibido cuando no cortamos nuestras pasiones así. Pero exactamente eso es el anticristo. El anticristo será la sumisión a las pasiones. Y principalmente, lo dijeron muy bien, nos atacará por el estómago, por la comida. Hoy, ¿qué pasa? Por la comida vendemos nuestra fe. Viene el político mentiroso y te dice: tenemos dinero, les daré dinero, y tú dices: bueno, no importa. Sí, se declara ateo. Te declara oficialmente que es ateo, pero yo lo sacaré, elegiré, porque va a emplear a mi hijo, me dará una pensión, retirará las medidas de austeridad, como se llaman, la austeridad, así el enfia, impuesto a la propiedad, y todo eso yo votaré por él. Esto es el estómago, nos gobierna la fe. ¿Ven? Uno que es gobernado por su estómago, no es que recibirá la marca, recibirá 1000 marcas con gran alegría. Ahí está el problema. Lectura de pregunta del público. Dice, una aclaración, dice: fuimos este sábado a una boda, finalmente no entramos pero íbamos. Fue en el Kiriaki, los chicos de aquí bendecidos fueron a la iglesia. Afuera trajeron al novio con clarinetes y baile, afuera de la iglesia se echaron un baile antes de entrar al misterio, salieron afuera los sacerdotes, gloria a Dios, nos alegramos, la gente y con bebida, vino también el metropolita, todo bien. Nosotros debemos decir que adentro se realizará el misterio. ¿Por qué salimos huyendo antes del misterio? Porque yo estaba en un 50-50, 99% pensaba, vete, tal como nos hemos vuelto. La pregunta es, no sé si la escucharon, este espíritu mundano que ha dominado en las bodas,
en los bautizos y en todo esto que se hace, todo al revés. Y al final le ponemos la cereza al pastel para que esté también el cura para bendecir. ¿Bendecir qué? Nuestras pasiones y nuestros pecados. Les daré mi opinión personal. No vayan a tales bodas. No vayan. ¿Por qué? Porque esencialmente Cristo es blasfemado ahí. Cristo es blasfemado con las acciones que hacen, blasfemado por la forma en que están vestidas o desvestidas. Las mujeres, Cristo es blasfemado. Muy bien lo dijo un metropolita contemporáneo. No hay necesidad, dice, de que vengan los turcos a profanar nuestros templos, los hemos profanado nosotros mismos. No vayamos, no participemos en eso. El salid de en medio de ellos y apartaos. Tomar distancia de todo esto. ¿Cómo tomamos distancia? Nos vamos. Ustedes dirán, nos volveremos asociales. Y yo les diré, no, se volverán verdaderamente sociables. ¿Quién es verdaderamente sociable? Aquel que se une a Cristo, comulga con Cristo a través de la Sagrada Comunión. Y es un excomulgado asocial incomunicado, aquel que se relaciona mundanamente y no socialmente con todos aquellos que no están en comunión con Cristo. Porque si tienes comunión con un excomulgado, ¿qué dice el canon de la Iglesia? Te vuelves tú también un excomulgado. ¿Escuchan? Nosotros queremos tener comunión con excomulgados, con personas que no comulgan. ¿No es así? Pero dirás, son nuestros parientes, son nuestros hermanos, ¿qué vamos a hacer? Cortarás la comunión naturalmente. De lo contrario, serás un excomulgado. No tendrás derecho a comulgar. Entendieron lo grave que es el asunto, pero nosotros decimos, muy difícil, Padre, están listos para decirlo. Y sin embargo, así es. Cuando Cristo dice, debes odiar a tu padre y a tu madre, Lucas 14 y 26, a eso se refiere. A eso se refiere. A tu padre y a tu madre odiarás. Sí, así dice, a tus hijos, a tu cónyuge, etc. ¿Por qué? Para tener comunión con Cristo. Si no haces esto, si no tomas estas decisiones decisivas, estos cortes de las relaciones, no puedes existir con Cristo como alguien que comulga con Cristo. Te conviertes en un excomulgado para Cristo. Cristo no acepta a tales personas que comulgan también con sus enemigos. Es absoluto. Al igual que tú, el esposo o la esposa, no toleras que tu marido se vaya con otra. ¿Lo toleras? Díganme. Eso no es amor, que él te diga, yo la amo a ella y también te amo a ti. No se puede, no se puede. Se rompe el matrimonio. Así también Cristo. Por eso habla con vocabulario conyugal. ¿Qué dice Cristo? Que seas fiel. ¿Qué significa fiel? Que no cometas adulterio. No puedes cometer adulterio y tener también matrimonio con Cristo. Entonces eres infiel, se rompe el matrimonio. ¿Entendieron? Cuando nos relacionamos con infieles, porque esencialmente infieles son todos los que están a nuestro alrededor. Si piensan que de los griegos el 3% asiste a la iglesia y vemos cómo asisten con pantalones cortos y casi desnudos, la mayoría. Imagínense ahora cuántos son los fieles a nuestro alrededor. Son poquísimos. Con estos podemos tener comunión, con los demás seremos incomunicados, no tendremos relación, para ser verdaderamente sociables, para tener comunión con Cristo. Decía el difunto padre Atanasio Mitilinaios que debemos volver a los tiempos de las catacumbas. Un joven que intenta vivir espiritualmente cerrará la puerta, tendrá como enemigos a su padre, a su madre, a su hermano. Y tengo casos de chicos que intentan vivir espiritualmente de 18,20 años y los combaten sus padres, los combaten y me dicen, Padre, ¿qué hago? Y les digo, muy simple. ¿Vivirás como los cristianos en las catacumbas? No te verán ni cuando oras, ni cuando lees, ni cuando vayas a la iglesia. Lo harás todo a escondidas. Pero no se lo dirá a su madre, no se lo dirá ni a su padre, a nadie. Estamos en tales tiempos y debemos tomar la decisión. Lo mismo un cabeza de familia que quiere proteger a su familia. Cortaré relaciones con mi hermano, con mi padrino, con el padrino de mi hijo, con la madrina de mi hijo.
Por supuesto que cortarás relaciones. Por supuesto que cortarás relaciones. Porque la madrina traerá para tu niña el pantaloncito y el pantaloncito corto, y te dirá, toma mi niñita. ¿Y tú qué dirás? ¿Qué hago ahora? ¿La ofendo? Sí, oféndela y dile, disculpe, nosotros no usamos esas cosas y si no está de acuerdo, no vuelva a venir. Y te harás santo si haces eso. ¿Entendieron cuán dispuestos estamos a hacer estas cosas? Porque de lo contrario, la marca ya está sobre nosotros. ¿Comprendieron? Cristo nos quiere absolutos, 100%. No nos quiere ambiguos, personalidades divididas. Por eso tenemos todos estos conflictos y problemas psicológicos y depresiones incluso entre los cristianos que intentan vivir a medias. Nada pues, hagamos una oración. Vengan, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Salva, oh Señor, a tu pueblo, y bendice tu heredad. Concede a nuestros reyes victorias sobre los bárbaros, y guarda a tu pueblo por tu cruz. Por las oraciones de nuestros santos padres, Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten misericordia de nosotros, y sálvanos. Amén.